Hay un mito que se mantiene, que es que la película Dune de David Lynch fue un fracaso, mientras que las distintas partes que está haciendo Villeneuve son mejores, aunque también están recibiendo un cierto grado de crítica, pero que son mejores porque son más serias, son más cercanas a al texto, y yo no estoy de acuerdo. Yo estaba, de hecho, es una idea que yo he mantenido durante mucho tiempo, porque yo hace muchos años saqué esta película, la de David Lynch, del videoclub, y el mismo chico que me la prestó me dijo que, bueno, pues que probara, pero que ya sabía él que me iba a descolocar un poco. Entonces hemos pasado muchos años esperando una nueva versión que fuera como la versión buena de la película. Y una vez he podido ver lo que se está haciendo ahora, no creo que sea mejor. Y no creo que sea mejor porque realmente David Lynch hizo una buena adaptación y es lo que vamos a defender. El... Hay que partir un poco de cuál es el libro. Dune, para mí ha sido un libro muy difícil de leer y nunca he sabido bien por qué, porque el género de la ciencia ficción ligera, ¿no? Pero ligera en el sentido de no muy apoyada no, lo más importante no es el avance tecnológico o la referencia a a la posibilidad de conseguirlo, sino más bien la aventura, ¿no? Entonces, ese tipo de género a mí me gusta. Yo, en libro, en película, hay muchos textos que a mí me parecen muy interesantes por el carácter aventurero, por la exploración que hacen, porque son muy entretenidos estos textos. Sin embargo, Dune siempre me ha parecido un libro muy difícil de leer, que me genera un cierto sentido de, sí, de aburrimiento. O sea, no digo que sea una mala novela, o un mal universo con todos sus textos, pero a mí siempre me lo ha producido. Y al ver la película de David Lynch he entendido cómo él ha sido capaz, él fue capaz de interpretar incluso mejor que críticos y que a lo mejor incluso que el propio autor. Voy a explicarme. Desde el punto de vista de los géneros literarios que están incorporados a a esta obra, tenemos efectivamente ciencia ficción, porque hay, bueno, pues ciertos elementos que remiten a posibilidades de la técnica y de la ciencia, ¿no? De esos viajes que podrían, ¿no? Esa relatividad en el espacio, eh, del empleo de la energía, ¿no? Ciertas cosas que remitirían a la realidad. Este tipo de textos, claro, nos invitan un poco a ponernos en el papel de lectores o de espectadores buscando la similitud con lo real. El texto también tiene elementos que se van hacia lo que llamaríamos la space opera, que podría ser una parte de la ciencia ficción, pero bastante desligada de lo anterior, o la capa y espada, que es un género mucho más antiguo, ¿no? Que remiten un poco, ambos remiten con dos formas a la aventura, a la exploración, y eso puede estar más cercano a a la propia ciencia ficción o la realidad, o más cercano a la aventura en la que se incorporan cosas que no existen, pero que dentro del mundo el que estamos leyendo funcionan. Esto sería lo maravilloso, ¿no? Nos invitan a la imaginación. Tenemos ya aspectos puramente de relato maravilloso que, bueno, pues tiene que ver con todo el universo en el que hay una serie de cosas que son distintas, ¿no? Esos enormes gusanos poderosos, esa especia que no tenemos nosotros, pero que dentro de esto, dentro de nuestra visionado, asumimos como posible, todo el mundo asume como posible. Seres con poderes también estarían dentro de esto, ¿no? Y por último tendríamos el milagro, ¿no? La cuestión de va a venir un Salvador que va a tener unos poderes que rompen con todo. Es decir, aunque haya madres con poderes y otros personajes que también los tengan, eh,
va a haber alguien que es superior y que viene a revolucionar todo el contexto, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos géneros mezclados, algunos que tienen que ver con, o sea, que uno ha de ponerse en posición de comparar con el mundo real en qué medida podría darse. Otros, los dos siguientes, que tendrían más que ver con una imaginación abierta a lo que pueda ocurrir, y otra que se va más al espectro de la fe, de la salvación, de aquello que es puro, bueno y viene a acabar con lo malvado, ¿no? Estarían más en el plano de lo moral, ¿no? Por eso tenemos un personaje que viene a acabar con la maldad que hacen los Harkonnen y a reivindicar un mundo más justo y más bueno y un mundo en el que ya no haya guerra y haya abundancia para todos. Claro, aquí está la cosa. Un texto que combina tantos aspectos realmente no profundiza en ninguno. De manera que no está planteando, ¿no? La ficción, aunque sea mentira, siempre nos está llevando a explorar un campo de la experiencia real, de la experiencia imaginada o incluso de la experiencia que tenga que ver con una búsqueda estética. Al estar todo junto, Dune, la novela, es un buen entretenimiento, no es un texto muy interesante que genera un universo propio, con un lenguaje, con toda una serie de facetas, pero ninguna va a profundizar. No se puede tomar, no es una obra que se pueda tomar muy en serio, en el sentido de que esté proponiendo algo en el que dé un calado a ello, en el que nos lleve a profundizar en un contenido. Es decir, es una obra de entretenimiento que remite a muchos aspectos diferentes, pero no debe ser tomada muy en serio. Por ejemplo, también hay obras que a mí me gustan un montón, que no tienen nada que ver con esto. Uno, si ve Regreso al futuro, toca la ciencia ficción, pero se sabe esa película que es un entretenimiento y así los actores, la trama giran en torno a esa diversión. Por eso, a mí Dunes y creo que siempre me ha producido y siempre me va a producir un cierto rechazo porque la manera con la que está escrita es de una gran seriedad, de una gran preocupación, ¿no? Da un tono muy serio a algo que en el fondo, en realidad, el centro está en ese space opera, en esa aventura de personajes, pero que no van a tener una gran evolución. Dentro de esta obra, tanto en el libro como en la película, vamos a tener distintos temas que tienen con el relato, que tienen que ver con el relato de formación, ¿no? Es decir, a Paul, que va de ser un jovencito a ser un líder y tiene que aprender cosas, la lucha entre las familias, la escasez de los recursos naturales y su explotación, el mesianismo, todas estas cosas son muy valiosas que estén en un mismo texto, pero al mismo tiempo eso, van en muchas líneas y entonces la manera de incorporarlas tiene que ser eso, una forma lúdica, que es lo que yo creo que tiene Lynch y que no tiene las versiones nuevas. Y es fácil de ver. Si leemos la obra y si vemos las versiones, tenemos una obra que prima, y no va a ser malo, prima la aventura, prima el argumento, prima el que ocurran muchas cosas, prima lo visual, pero los personajes en sí mismos necesariamente son estereotipos, porque responden a tensiones, son personajes que son funciones al servicio de. Entonces, así, por ejemplo, los Atreides son los buenos buenísimos, es decir, son personajes de bondad, lucha, tenemos al padre que es un gobernante ejemplar, entregado, que no tiene ningún interés por sí mismo, que nos aparece además muy humilde, a su hijo que es un luchador nato, y luego hablaremos de la madre que también es muy interesante porque ocupa muchos papeles sucesivos difíciles de incorporar en alguien que puede evolucionar tan rápidamente, ¿no? Y tendríamos por otro lado los Harkonnen, que son pues los malos malísimos. Son arrogantes, algunos de ellos, bueno, Sting no, pero el resto son feos, groseros, violentos, ¿no? Es esto lo que nos da el texto. Entonces, estos personajes, los primeros,
tan nobles, aunque un poco rancios, ¿no? En algunos casos, esas enormes cejas que de alguna manera reflejan. Es que yo creo que Lynch incorporó muy bien eso, imagen de una nobleza muy antigua, muy seria, frente a unos que son prácticamente unos bandidos y así nos aparecen, ¿no? Es decir, como unos personajes eh, feos, sudorosos, que lo que desean es estrujar, sacar el máximo partido, ¿no? Lo cual no quita que haya un mensaje detrás de ello, pero los personajes en sí mismos no deben ser tenidos muy en serio porque son arquetipos, son imágenes recurrentes que encontraríamos en muchos otros. Y entre medias nos encontramos al emperador que juega, ¿no? A ser un hombre astuto y poderoso cuando no lo es, ¿no? Además, eso, sea por necesidades o sea porque fue decidido así, vemos actuaciones que en general son actuaciones muy planas. No recordaremos seguramente ninguna actuación brillante porque tampoco hacen falta. Es decir, tenemos personajes que son planos y actores que van en esa línea de simplemente cumplir su función al servicio de la acción. Además, el comparar las versiones, ¿no? Las versiones, la obra, la película de Lynch con las de Villeneuve es injusta por varias razones. Una, que es muy conocida, es que Lynch tenía preparada una película muy extensa que tuvo que ser recortada de una manera muy grande, con lo cual el producto último es muy diferente a lo intentado, ¿no? Es decir, si no es lo mismo tener 3 que 6 horas de metraje por motivos evidentes. Y luego, además, también en cuestión de presupuestos, ¿no? Actualizando, ¿no? A valores contemporáneos, no se pueden comparar. No se pueden comparar porque, en general, la película de Lynch tiene actores de segunda fila o actores que han tenido una gran trayectoria, pero que no son actores de un gran calado, mientras que las versiones nuevas, claro, vienen con la expectativa y vienen con las posibilidades de tomar actores mucho mejores. Entonces, también es una comparación que es muy difícil de hacer porque no tienes ni los mismos medios económicos, también los efectos visuales han cambiado mucho y tienes actores que tienen unas posibilidades diferentes. Entonces, ninguna de esas comparaciones parece justa. Pero lo más interesante es ver cómo lo hace Lynch. Y es que, digamos eso, con una versión, entre comillas, más económica, ¿no? Siguen siendo una gran producción, pero más económica y con un metraje más pequeño va a hacer algo que yo realmente sí disfruto, mientras que las versiones nuevas pues me parecen como el libro, me parecen aburridas porque toman ese estilo serio y reflexivo que no es propio, creo que no es propio el espíritu de lo que en el fondo merece la pena del libro. En la película Lynch empieza con este monólogo maravilloso, ¿no? Que es tan cautivador, este primer plano de la hija del emperador, que nos mete en la historia con mucha sencillez. Es decir, no puede haber un planteamiento con menos medios que un fondo y una actriz mirando a la cámara. Después, la presencia de la cofradía de la especia creo que está planteada de una manera muy atractiva. Creo que este es uno de los grandes aciertos de cómo visualmente estos personajes que tienen el conocimiento sobre la especia y los viajes nos captan a que hay algo poderoso y que hay algo realmente de ciencia ficción, aunque evidentemente no se va a poder explicar. Hay cosas también en el libro que funcionan en la narrativa de manera mejor, ¿no? Es decir, los campos espaciales de energía que dan pie al escudo, entre otras cosas, en la narrativa funcionan mejor, apoyan un poco la cuestión de la ciencia ficción, pero bueno, tampoco contribuyen mucho y son muy difíciles de llevar a la pantalla, ¿no? Esto ha sido súper criticado, la versión nueva tampoco es mucho mejor realmente, pero es muy difícil y además es una idea que realmente tampoco nos aporta nada el hecho de, ¿no? Es decir, tenemos un personaje que está ya haciendo
periplo de crecimiento, pues el hecho de que se luche con un campo, además de que visualmente es muy difícil de llevar, realmente es que no nos aporta nada. Hay muchas cosas de ciencia ficción dentro del texto original que son bastante irrelevantes, aunque entiendo que se quieran llevar a la pantalla porque de partida, bueno, es algo distinto, ¿no? Otro tipo de batallas. Eh, Luego tenemos eso, pues la fealdad de los personajes, que es que su espíritu es feo, con lo cual su exterior es feo y tampoco tienen otras facetas. Entonces, en la versión nueva, los Harkonnen tienen un sentido como mucho más serio, reflexivo, que yo creo que no ha lugar, no ha lugar. A mí al menos no me convence. En cambio, los Atreides pues, son personajes atractivos. Incluso la madre es una mujer bueno, que nos aparece esplendorosa. Los actores, ella con el actor que hace de su hijo se llevan 15 años, con lo cual, bueno, está escogido. Creo que adrede para generar este efecto de capa y espada, que es, ¿no? Que es al que responde la obra, que es bueno, pues personajes nobles, bellos, jóvenes, atractivos y poderosos, ¿no? De hecho, ella, eh, pues es una mujer que se la plantea así, muy atractiva, muy bella en su vestimenta, incluso yendo con el traje del desierto, pues también lo es. Y enseguida va a aparecer como un personaje que además es muy poderoso, no solo en lo mental, sino en lo físico también. Es una enorme guerrera y poco después va a convertirse en la beatífica madre que va a dirigirles, ¿no? Entonces, es otro personaje plano y es otro personaje que está al servicio de ese choque entre la aparente fragilidad corporal y belleza, la fortaleza que no te esperas y luego el cambio hacia un personaje que se va a convertir en todo mente a partir de el momento en el que acepte, ¿no? el puesto. Pero lo que es mejor, y yo os recomiendo de verdad que lo veáis, es cómo el personaje asciende hasta controlar a los gusanos. Se puede ver en YouTube, es fácil, ¿no? De encontrar cómo el personaje de Paul va a domar al gusano, ¿no? Es decir, trepa por él, ¿no? Y acaba domándolo y los demás lo consiguen también. Pregunta, ¿no se le ha ocurrido a nadie antes domar a un gusano? Porque el hecho es, y esto es lo que creo que es importante para tenerlo en cuenta con la novela, eh, la ciencia ficción americana muchas veces nos presenta a personajes que se enfrentan a animales terribles, pero que al mismo tiempo son enemigos ridículos, que son bichos, a fin de cuentas, ¿no? Si pensamos en Starship Troopers, en esta y en otras películas o incluso videojuegos, donde el personaje, claro, como son animales muy grandes, pues son un peligro, pero realmente son seres que no tienen ni una inteligencia particular, que son bastante feos, que no representan realmente un peligro una vez hay una inteligencia que sí se sobrepone a ellos. Dice, bueno, pues mira, trepemos a ella, trepemos por el gusano y entonces podremos ahí. De hecho, una vez trepa, no hay un gran el gusano no hace nada de particular. Entonces, realmente es que no hay un enemigo. Es decir, si este es el gran enemigo y es un gusano, pues tanto por lo que representa en el sentido de la simpleza del enemigo, como por la fealdad misma de él, o sea, no es algo que nos podamos tampoco tomar muy en serio. Y a mí esta escena me parece maravillosa de la satisfacción después de haber conseguido eso, trepar y haberle puesto, ¿no? Unas bridas, la satisfacción que tiene el personaje al ver que lo ha conseguido, ¿no? Es decir, al ver que ha conseguido domar un gran gusano. Es muy grande, pero no deja de ser un gusano. Entonces, por todas estas cosas, a mí la película de Lynch me parece mucho mejor. Me parece que es una película entretenida que capta la esencia original, la esencia que debiera ser, o sea, de lo que hay de fondo valioso de la obra, que es una obra de aventuras que es capaz de ir de tener un personaje que va a aprender a luchar contra unos enemigos que en principio son más poderosos que él
eh, que va a poder enfrentarse también a sus propios miedos, que vamos a encontrar toda una aventura muy espectacular de guerras y de luchas. Mm, y por todo ello, yo creo que eso. A fin de cuentas, esta película no es mejorable con nada de lo que vaya a hacer Villeneuve, porque el enfoque que están tomando es aburridísimo desde mi punto de vista, y ahí me quedo.